La ciencia no funciona, el conocimiento no funciona por demostrar una negación. Yo no puedo demostrar que Papá Noel no exista, ¿no? Claro, El que tiene que demostrar es el que dice que algo existe. Si yo claro, claro. dijera ahora, eh, el ser humano llegó a la luna, ¿no? Tú dirías, demuéstramelo, y te lo podría demostrar. Se puede demostrar perfectamente. Por ejemplo, estamos en un contexto ahora de guerra, ¿no? Eh, Irán tiene armas, está a punto de construir la bomba atómica. Vale, demuéstralo. Yo no tengo que demostrar que Irán no tiene la bomba atómica. Tú tienes que demostrar que Irán tiene la bomba atómica. Mientras tú no lo demuestres, no la tienes. Las palomas han volado después de ponerse el sol. Grifo de oro goteando con el ritmo a mi canción. El amor pasa de largo y la fortuna dice Hola, esto es el disfraz de Polifemo. que la mano me leyó. Que arecillo aparezco con diamantes en los dedos. Un disfraz de Polifemo y un tambor. Sé que la vida es sueño, ya lo dijo Calderón. Hoy se pasa por el disfraz de Polifemo Luis Alfonso Gámez, periodista y divulgador científico. Luis lleva décadas ejerciendo periodismo desde un lugar algo incómodo. El lugar de quien decide dedicar tiempo, archivo y paciencia a investigar y cerrar, ojo, historias que otros prefieren mantener abiertas. A lo largo de su trayectoria ha escrito sobre ovnis, pseudociencias, conspiraciones y fenómenos paranormales. Pero no para alimentar el misterio, sino para entender por qué funciona, cómo se construye y quién vive de mantener vivo ese misterio. Luis Alfonso es autor del blog Magonia, un archivo imprescindible para entender la historia reciente del misterio en España y su relación con los medios de comunicación. Hoy no hemos quedado para hablar de fantasmas en abstracto, sino de periodismo, de responsabilidad y de qué ocurre cuando el misterio deja de ser una pregunta y se convierte en un negocio. Es decir, hoy el tema es los fantasmas del misterio, que no es lo mismo que el misterio de los fantasmas. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Juan Carlos, muy bien. ¿Y tú? Hace poco publicaste en Magonia un artículo en el que haces un repaso bastante concreto, incluso numérico, al estado actual de la percepción social de cuestiones como extraterrestres, brujas, mediums y su convivencia con la divulgación científica. Y me gustaría empezar por ahí, porque creo que te referías ahí al estudio de la Fundación BBVA del 25 y decía que quizá nos dijeron, nos contaron que con Internet tendríamos todo el conocimiento del mundo a un clic. Y eso sería la panacea, pero me da a mí que no, que los datos no nos dicen eso, ¿no? Bueno, tenemos todo el conocimiento, o casi todo, o mucho conocimiento a un clic. Yo la primera vez que me conecté a Internet desde casa, ya en el siglo pasado, para mí fue una cosa alucinante. Y es verdad que ahora hay muchísima información muy buena, extraordinaria. El problema es que hay muchísima basura. Entonces, hay 10 veces o 20 veces más basura o 200 veces más basura que información fidedigna. Entonces, tienes el problema de llegar a la información fidedigna. Si no sabes dónde puede estar, la basura a veces tiende a disfrazarse de información fidedigna para venderse mejor. Y si no sabes diferenciar una de la otra, puedes creerte cosas que son mentira. Podemos poner un ejemplo relativamente reciente. Un periódico español publicó el otro día en su web que un estudio científico avalaba que la Gran Pirámide de Giza tenía 12.000 años. La Gran Pirámide,
todo el mundo que ha estudiado historia lo sabe, yo estudié en la universidad, tiene unos 4.500 años. Supuestamente, digo, porque ese estudio dice 12.000, decía un investigador independiente de la Universidad de Barcelona o algo así. Bueno, pues resulta que ni era investigador, ni es de la Universidad de Barcelona. Es un tipo que ha escrito un artículo, lo ha subido a academia.edu, un vendedor de misterios lo ha dado por bueno y lo ha publicado en un periódico español. Entonces, no te puede... ¿Cómo la gente que no sabe que esa firma nunca ha sido fiable y que un investigador independiente no es necesariamente un tipo serio, cómo va a saber que eso no merece la pena, que eso es basura? Porque es lo que es. Tenemos ese problema, Pues, tenemos el problema de que hay muchísima información, pero hay muchísima más desinformación. pues de lo que estás hablando es básicamente de que ha desaparecido, si no ya el periodismo, sí lo que a mí me contaron en la Facultad de Comunicación, que era uno de los objetivos clave del periodismo, el hacer de gatekeeper, es decir, de filtro, de quitar la paja del grano y dejar pasar solamente lo bueno. O Efectivamente. no hay ni No, periodistas ya. no, hay periodistas. El problema es que nos han vendido la historia de que cualquiera puede ser periodista y cualquiera que firma una cosa es periodista. Por ejemplo, hace unos años se puso muy de moda, cuando empezaron las redes sociales, una cosa que se llamaba el periodismo ciudadano. ¿No? Que era que si tú sacabas una foto eras un fotoreportero. Eso es mentira, no es así, ¿no? El periodismo es fundamental, por lo que tú has dicho. Los periodistas tenemos que hacer de filtro. Todo el que haya trabajado en un medio de comunicación serio, en un periódico, en una radio, en una televisión, sabe que pueden llegar cientos, si no miles, de teletipos al día. Y que de esos teletipos, pongamos en un periódico, pues entren, me voy a inventar la cifra, entren 80 teletipos, ¿no? Al margen de la labor propia de los periodistas del periódico. Ujú. Pero se han desechado por cada uno de los 80 igual cientos de teletipos. ¿Por qué? Porque el periodista ha hecho de portero, de gatekeeper, como dices, de cribador de historias. Y ha dicho, esto es una tontería, esto no merece la pena, esto no interesa. Ahora todo llega al supuesto lector, al espectador o al oyente. ¿Qué pasa? Que llega todo. Llega el disparate del día y muchos días había más de un disparate. Y las agencias de prensa publican de todo. Entonces, cuantos más filtros quitamos, más expuestos estamos a la basura pseudocientífica, a los bulos y a las mentiras. Y ahora lo que pasa es que estamos cargándonos el filtro del periodismo cuando es fundamental para que la sociedad reciba información veraz a partir de la cual decidir su futuro. Si la gente no recibe información veraz, decidirá a partir de bulos. Y entonces puede que tengamos disgustos como los que ha pasado, como lo que ocurrió en el Reino Unido con el Brexit y cosas parecidas, ¿no? Que luego la gente dice, es que me han engañado ya. Te has creído cualquier cosa, lo siento. Claro, pero es que esto me lleva a otra reflexión, y es que como que si está al mismo nivel de elección la mentira y la verdad, decimos, bueno, pues la gente puede acabar en la mentira, pero también puede acabar en la verdad. Pero es que resulta que estadísticamente me da la sensación de que nos gusta más la mentira. ¿Es quizá porque la Bueno, mentira es más bonita? es que vamos a ver, son más atractivos los cuentos de hadas que la realidad. Entonces, cuando alguien que se denomina periodista dice a la gente, mira, aquí tienes me da igual, voy a caricaturizar, ¿eh? Aquí tienes Sí, sí. la teoría de la Tierra plana. Y les pone la teoría de la Tierra plana. Aquí tienes, y dice lo mismo, la teoría de la Tierra esférica. Ustedes tienen la última palabra. No, eso es una sinvergonzonería. El periodista tiene que decir lo que es verdad y lo que es cierto y Claro, está fundado en hechos. Si no es que estás engañándole al lector, estás poniendo... claro. Lo de la lluvia y abrir la ventana, ¿no? Hombre, exacto. asómate, mira a ver si llueve. Asómate y mira, llueve. O sea, cuando alguien te dice, el ejemplo de antes, cuando alguien te dice, un investigador independiente propone que la Gran Pirámide tiene 12.500 años. Y lo presentan así, sin más, como si fuera cierto. Pero es que cientos, cuando no miles de historiadores, a lo largo de toda la época en que se han estudiado, de todo el tiempo que se han estudiado las pirámides, han llegado a otra conclusión. No es equiparable. No puedes poner, digamos, a un tipo que dice una excentricidad contra toda la ciencia histórica, ¿no? Lo que pasa
es que es más atractivo decir hay una verdad oculta, y entonces eso es lo que los charlatanes del misterio a Claro, lo que se agarran para seducir al personal. claro. Por ejemplo, ¿no? Voy a resumir un poquito yo sin recordar los detalles, pero por ejemplo, las líneas de Nazca. Vale, pues son unas líneas que tienen no sé cuántos miles de años, que se hicieron por rozamiento en el suelo con algún tipo de material y no sabemos nada más. Claro, si esos puntos suspensivos de y no sabemos nada más, en vez de dejarlo ahí, que dice, bueno, es sugerente, que ya es sugerente, ya es una historia muy sugerente, porque no sabemos qué más hay. Pero claro, si luego llega un tipo y dice, no, esto es un aeropuerto prehistórico. Coño, Claro, pero es que, exacto. ¿eso mola Vamos a ver, más? las líneas de Nazca que tienen unos cientos de años y son muy chulas, son muy bonitas, las líneas por un lado y las figuras por el otro, ¿no? Y que están hechas por el sencillo método, las líneas y las figuras, de, digamos, retirar la primera capa de tierra, porque la capa, digamos, de roca quemada, abrasada por el sol en el desierto de Nazca, y entonces se ve una realidad más clara. Y las figuras están hechas por ese método que a todos nos enseñaron de crío, de trasladar a través de una cuadrícula una figura de un espacio más pequeño, de una superficie más pequeña a una superficie más grande. Las figuras se corresponden con la cerámica de los nazcas, con los motivos de cerámica de los nazcas, el colibrí, el lagarto, etcétera, etcétera. El enigma pueden ser las líneas, hay hipótesis variadas, pero claro, en la trampa está cuando Erich von Däniken, que yo creo que no es el primero que lo dirá, pero es el que lo lanza así. Erich von Däniken no dijo nada el primero, digamos que fue el que tuvo éxito. Pero dice, no, yo nunca he dicho que sea un aeropuerto. Y lo que dice es, no me acuerdo si es en Recuerdos del Futuro, dice, ¿no les parece a ustedes esto muy parecido a un aeropuerto? Claro, estás diciéndole a la gente lo que quieres que vea. Claro, Cuando que luego, esto ya más manipulador, ¿no? manipulador total. Cuando luego de repente la gente ve el sarcófago de Pakal en Palenque, que está como acuclillado, es en realidad el descenso al inframundo del rey Pakal. Pero bueno, para la gente que nos criamos en los 60 y que conocíamos las cápsulas Apolo, pues como está sentado, acuclillado, puede parecer una cápsula. Si te olvidas de que hay una serpiente emplumada, si te olvidas de que hay un dragón, o una serpiente, perdón, de 2 cabezas, un dragón tal, el fuego del inframundo, si te olvidas de todo eso y te olvidas de toda la iconografía maya. Entonces dices, vamos a ver, o sea, que los tipos que venían hace miles de años, según tú, viajaban como los astronautas de los Apolo encogidos y necesitaban grandes pistas para aterrizar estos señores que vienen de la galaxia Catapún Chimpún. Es todo muy ridículo. Pero te dicen, ¿y a usted no le parece esta similitud con este señor del Apolo? Fíjese, están sentados igual. Es impresionante. Entonces, lo que hacen es eso, lo que hacen es alimentar la mentira. Generalmente lo que hacen es cogen unos datos, los sacan de contexto y los meten en el contexto que a ellos les interesa. Y eso se hace desde los albores de los Ancient Aliens o antiguos astronautas en los años 40, en los años 50, hasta, digamos, el Iker-jimenezismo actual. Has mencionado a Van Däniken, no sé si lo he dicho bien. Erich von Däniken. Von Däniken. Murió hace poco ese señor. Sí. ¿Cómo habría que presentar a ese señor y lo que ha representado para el mundo del misterio? Porque para bien o para mal, ha generado muchísima literatura, muchísimos comentarios, muchísimas ventas. Es decir, como personaje es un tipo muy importante. Pero ¿cómo habría que presentarlo hoy en día? No, von Däniken fue en los años 60. Von Däniken había estado antes, digamos que había tenido sus problemas por la justicia, con fraudes y estafas y demás. Von Däniken era suizo. Y von Däniken escribió un libro, Recuerdos del Futuro, que se vendió extraordinariamente bien, en todo el mundo. El libro era un plagio, en parte, de un libro de un precursor de esa teoría de los antiguos astronautas. Llamarlo teoría es darle demasiada importancia, pero vamos a decirlo así. Von Däniken no inventó nada. Digamos, la idea de que seres extraterrestres pueden haber visitado la Tierra y de que se puede ver, por ejemplo, en figuras antiguas o en grabados antiguos
a seres que en vez de máscara, que lo que llevan máscara sería en realidad un casco de hombre del espacio bajando a la Tierra, por poner un ejemplo. Esa idea está en las obras de Charles Fort en 1920, en el libro de los condenados. Y luego ideas de ese estilo están ya en el primer libro de George Adamski, en el que Desmond Leslie dedica una historia a decir hasta cuándo el coautor, que en realidad son 2 libros separados metidos en uno, dedica un apartado a hablar de, digamos, visitas extraterrestres en la antigüedad. Von Däniken coge toda esa tradición, que ya era muy importante en los años 60, no nos olvidemos de que cuando él publica, me parece que es en el 68, El retorno de los Recuerdos del futuro. El retorno de los brujos tiene ya 9 años y el retorno de los brujos de Louis Pauwels y Berger dice ya eso. Y hay otros libros que dicen eso. Von Däniken es el señor que hace caja, vulgarmente hablando. Es el señor que tiene la suerte de que el libro, digamos, arrasa y de que le vuelven a pedir más libros. Y repiten todos los libros lo mismo. Hay una verdad oculta que los historiadores nos quieren ocultar, ¿no? Y que porque están más cómodos. Vamos a ver, yo estudié historia en su momento. Yo no conozco a ningún historiador que si tiene un gran hallazgo no lo vaya a publicar. Es decir, si un historiador, si un arqueólogo hoy encontrara en una excavación un vestigio de una civilización, una cultura hiperavanzada que no tiene nada que ver con el contexto histórico que está estudiando, después de si eso supera todas las pruebas de no lo ha metido nadie, no hay ninguna trampa, no hay ningún fraude, lo publicaría y sería un bombazo. La idea básica de Däniken es esa, que nos ocultan la verdad. Y es una idea, además, no solo de eso, es una idea profundamente racista. Entonces, El danikenismo es racista. Y toda la idea de los antiguos astronautas. Entonces, lo que estás diciendo de von Däniken, básicamente, es que no es un pionero de contar... Para nada. Es que no sé qué palabra utilizar. No es un pionero, digamos, de la arqueología fantástica. En mi tiempo se llamaba la astroarqueología, ¿no? No es un pionero de la arqueología Pero sí fue fantástica. un pionero de algo mucho más peligroso, que es el demostrar que ese campo puede ser muy lucrativo, con lo Sí, que vamos eso a ver, ha podido generar claro. después en cuanto a otros aspirantes a forrarse con el cuento. No, cuando von Däniken dio el pelotazo, ya había publicado algún libro Peter Colosimo en la misma línea, el italiano, y habían publicado otros autores en muchos libros. Lo que pasa es que cuando von Däniken da el pelotazo, automáticamente hay una generación de escritores de pseudohistoria que se suman a ello. ¿Para qué? Para hacer caja. Y se suman a ellos escritores de pseudohistoria y de pseudoarqueología extranjeros y españoles. Y da igual, el libro de von Däniken, el primer libro de von Däniken, Recuerdos del futuro, tuvo unas críticas durísimas y libros de divulgación hechos por historiadores y por arqueólogos que explicaban todo y que decían cómo lo sacaba de contexto. Da igual, eso no importa. El poder editorial, y eso es otra de las cosas que juegan en contra de la razón, que hay una auténtica industria de la mentira, que si venden 1000 de un libro que dice que Pakal es extraterrestre o que los extraterrestres abducen a humanos, y vende 200 de un libro que dice eso es mentira, es una ficción, es un fraude, va a fomentar la venta de libros, va a fomentar la publicación de libros que vayan en la teoría más vendida. Y entonces hay una industria de la mentira creada por editoriales, medios de comunicación y todo tipo de todo el ecosistema mediático, que lo que hace es primar eso porque da público, da seguidores, da audiencia. Von Däniken era un ignorado por las jóvenes generaciones hasta que resurgió en Canal Historia resurgió el Canal Historia, me parece que era el de alienígenas ancestrales, Ancient Aliens. Hicieron un programa especial y de repente llevan más de 10, 12 años con ello. Hicieron un programa especial, la gente se volcó en ello y dijeron, vamos a seguir explotando esto. Da igual, todo es extraterrestre. Y sale un zumbao y dice, para esto no tenemos explicación, es extraterrestre. No, la presunción, claro. La presunción además es que es un campo muy peligroso porque lo que para ellos no tiene explicación para los historiadores o los arqueólogos. Y a veces lo que no tiene explicación hoy, la tiene mañana. Lo que no existe en sí lo inexplicable, existe lo inexplicado.
Y por eso los historiadores, los arqueólogos, los biólogos siguen investigando para explicar las cosas que son ahora inexplicadas, pero no inexplicables. Inexplicable quiere decir que renuncias a explicarlo. ¿Cuántos años te has dedicado o te has estado dedicando? Porque en cierto modo tú no lo has dejado aunque oficialmente no estés en la primera línea, al periodismo. ¿Cuánto tiempo le has dedicado de tu vida al periodismo? Bueno, yo he trabajado durante más de 30 años en mi casa, que es el periódico El Correo de Bilbao. Antes trabajé 1 año y pico en la otra casa, en el Diario Vasco, y sigo escribiendo. El periodismo es una profesión preciosa. Luego he tenido la fortuna de hacer cosas diferentes, ¿no? Porque el periodismo escrito es el que a mí me gusta, pero he hecho radio con algunos de los mejores. He hecho radio con mi amigo Toni Garrido, por ejemplo, ¿no? O en el País Vasco con Almudena Cacho. Y tuve la oportunidad de hacer televisión con mi amigo José Antonio Pérez Ledo, que hicimos ahí Escépticos y luego una colaboración en Órbita Laica. Pero el periodismo es muy bonito. O sea, yo lo que pasa es que en el periodismo he tocado todos los palos, he hecho entrevistas, he hecho periodismo local, he hecho periodismo lógicamente, de todo lo que abarca el periodismo local. Tienes que hablar con el alcalde, tienes que hablar sobre las obras, tienes que hablar no sé qué. Y luego, durante los últimos años, sobre todo hice periodismo de información de ciencia, ¿no? Pero siempre que podía colar uno de estos temas, por la actualidad o por lo que fuera, proponía al jefe que me tocaba, digo, oye, yo qué sé, esto que está hablando la gente de esta serie que está funcionando también, Expediente X, ¿no? Hablo de la prehistoria de los años 90. Chris Carter tiene un tema y se le puede hacer un perfil muy bonito porque es un tío que es escéptico, pero que alimenta toda la conspiranoia a través de la televisión, ¿no? O yo qué sé, o fíjate, ha salido la primera foto, me acuerdo cuando salió la primera foto de un satélite de una empresa privada del Área 51 de la base aérea, ¿no? Digo, se puede escribir una historia tranquilamente, tengo toda la información por ahí para hacer una historia bonita. O cuando salió el informe de Roswell en los años 90, hace 2 años, cuando salió un estudio que decía que la Atlántida estaba en Cádiz, me da igual, o sea, todos estos temas son muy bonitos. Y como en estos temas, yo que ya soy un sesentón, llevo desde que tenía 16, 17 años, pues digamos que me puedo confundir, pero algo tengo. Te lo decía porque me gustaría saber, tú que tienes esa trayectoria y esa perspectiva, ¿hasta qué punto hoy ha cambiado la forma de poder trabajar desde el punto de vista racional, escéptico, con rigor? ¿Es más difícil hoy o es más fácil? ¿O volvemos a lo de antes de que Internet lo revolucionó todo y ahora ya no hay vuelta atrás? Depende si sabes a qué recurrir y a quién recurrir y las palabras clave con las que buscar, es más fácil. Vamos a ver, cuando yo empecé en esto, uno de los primeros libros escépticos que me compré fue de un astrofísico, Donald Menzel, se titula Platillos volantes, salió a principios de los años 50, es el primer libro escéptico sobre los ovnis, y ese libro, para comprarlo, tuve que recibir un catálogo de Estados Unidos. Tardaba igual 20 días en llegar. Era un catálogo de libros de segunda mano, pero ya estaba descatalogado. Yo debía tener 20 años. Ahorré, pagué $50 por el libro y tardó 1 mes y pico, 2 meses y pico en llegarme, ¿no? Lo tengo por aquí todavía, tengo los libros de Menzel. Con las revistas pasaba lo mismo. Y había cosas a las que no tenías acceso. Tú no podías saber lo que decía un periódico estadounidense, un periódico francés, un periódico inglés, un periódico italiano o una revista. Ahora lo tienes todo en un clic. Es decir, yo tengo mis fuentes, como todo el mundo, y además son fuentes públicas. Es decir, por ejemplo, si quieres tienes alguna duda, vete a la web del Skeptical Inquirer, que es del Comité para la Investigación Escéptica, que es la organización más importante del mundo de análisis de afirmaciones extraordinarias, y es posible que tengas ahí la respuesta. Es muy posible que tengas ahí la respuesta. O si no, en su revista de Skeptical Inquirer, que se cumplen 50 años este año del primer número, ¿no?
¿Por qué? Porque han escrito de todo y han escrito todos. Es decir, ha escrito Carl Sagan, ha escrito Isaac Asimov, ha escrito James Rand, ha escrito Martin Gardner. Ahora me ha tocado a mí en suerte, digo en suerte, y en suerte, pero puesto entre comillas, el presidir el círculo escéptico. Y entonces una de mis obsesiones es que en España tenemos que tener... antes de seguir, ¿qué es el círculo escéptico? El Círculo Escéptico es una organización que nació en 2005 en Bilbao. Yo estoy en el movimiento escéptico desde los años 80, o sea, la prehistoria. Ujú. A mediados de los 80, un grupo de gente interesada por los ovnis, ufólogos, que no estábamos de acuerdo con lo que se hacía en ufología, decidimos crear un colectivo que se llamó Alternativa Racional a la Investigación del Fenómeno OVNI. Todos estábamos radicados en el País Vasco. Un año después, me parece que no pasó ni un año, decidimos legalizarnos y nos legalizamos como alternativa racional a las pseudociencias. Decidimos que teníamos que ir más allá. Y esa fue la primera organización escéptica española. Hoy, digamos, la organización directamente heredera es la Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico. Y yo fui socio muchos años, me borré porque no me convencía lo que se estaba haciendo y viví feliz con mi web, con Magonia, viví feliz. Me borré a principios de los 2000, de 2003 a 2006, hasta que unos amigos me dijeron, oye, vamos a crear una cosa que se va a llamar como queramos, pero tal. Y esa cosa que se va a llamar como queramos fue el Círculo Escéptico. Tiene 20 años, ha hecho 20 años, y es una organización en la que tenemos científicos, pensadores, hay de todo, hay filósofos, hay historiadores, hay químicos. El último socio de honor ha sido Kip Thorne, el premio Nobel de Física, que cuando se les hizo la propuesta, se le hizo un amigo de él, y dijo que adelante. Tenemos a James Randi, el difunto James Randi, de socio de honor, y somos un grupo. Y entonces mi obsesión ahora es que nuestra web se convierta en referencia para que la gente pueda encontrar cosas. Que ahora mismo tenemos, me parece en portada, un artículo sobre esa cosa tan divertida que son los muñecos diabólicos, ¿no? ¿De dónde vienen los muñecos diabólicos, no? Entonces, hay una manera muy sencilla que si tú quieres saber si algo es fiable o no, pon las palabras y pon skeptical en inglés, que no es lo mismo que lanzarte como un loco a Google y preguntarle, oye, dime qué pasa con las pirámides, ¿no? Pues mira, no. Claro. Que es lo que suelen decir todos los que van de iluminados, que en 4 días han descubierto la nueva verdad. Dice, yo es que he investigado. Bueno, ¿has investigado dónde? ¿En qué fuente? Porque sí, vamos a ver, es que además ahora... eso es. Es que investigador es una palabra que se ha devaluado. Yo no me considero investigador, nunca lo he sido, ¿eh? Sí he estudiado un par de casos OVNI, 3, hasta que me aburrí. Nunca lo he sido. A mí me gusta ratonear por bibliotecas y por recortes. Ratonear, sí, me encanta. O sea, me encanta buscar en recortes de prensa, descubrir cosas nuevas en libros que ha abierto todo el mundo, pero que tú ves en la diagonal un tema que no ha visto nadie, por casualidad, muchas veces. Me encanta eso y contarlo y ponerlo en contexto. Pero ahora cualquier zumbado o cualquier caradura, muchas veces lo que hacen es copiar cosas que han dicho otros antes, se llama investigador. Investigador es una palabra terriblemente devaluada. O sea, si alguien es investigador de lo paranormal, yo lo pongo entre muchísimas comillas, ¿no? Claro. No, evidentemente, como dice mi amigo Mauricio José Schwartz, tiene un nombre, tiene una denominación muy bonita para los llamados periodistas del misterio, ¿no? Él los llama misteriodistas. Si alguien se dice que es periodista del misterio, no le creas. Porque es que vive del misterio, como tú has dicho antes. Vive de engordar los misterios. Con los ufólogos pasa lo mismo. Cuando yo empecé en la ufología, en los años 70, ahora las cosas han cambiado, pero siguen siendo iguales en el fondo. Los ufólogos más conocidos por la gente eran los que nunca habían explicado un caso. Ha puesto sobre la mesa varios conceptos, varias ideas que quiero retomar, a ver si soy capaz de reordenar cosas. Has nombrado Magonia, yo también lo he nombrado en la presentación, el blog, pero ¿cuál es la diferencia con la página web de Círculo Escéptico, que has dicho que queréis que sea un poco referencia para determinados temas, encontrar ahí la información esencial? ¿Cuál es la diferencia del blog, Magonia? Bueno, Magonia es mi web. Básicamente, Magonia es mi web. Era antes un blog, ahora la hemos cambiado, le hemos dado otro aire entre mi webmaster, que es extraordinaria, es una muy buena amiga,
y ha hecho un trabajo fantástico. Entonces estoy todavía trabajándola porque lo hago a tiempo parcial. Estoy reconvirtiendo todo el material. Magonia sigue siendo mi web. Sigue siendo una web en la que todo lo que sale es mío. Soy el único que firma en esa web y el único que habla en esa web. Es mi web. La web del Círculo Escéptico no es mía. Es del Círculo Escéptico, que tiene ahora mismo más de casi 200 socios en toda España. Entonces, la web del Círculo Escéptico es de una organización. Es círculoescéptico.org. Es de una organización que trabaja para divulgar estos temas y que publica el inicio de artículos que puede haber en Magonia, pero también el inicio de artículos que puede haber en otras webs, que sean afines, ¿no? Otra cuestión que has nombrado en relación a lo del círculo escéptico es la propia expresión escéptico, porque aunque entiendo que es la que según la lengua es la más adecuada y tal, claro, también te digo que todas estas personas que han dedicado 4 horas de su vida a investigar, y aquí ponemos comillas, sobre un tema, ellos a sí mismos se autodenominan escépticos. ¿Es posible que el ser riguroso con la denominación de lo que haces se te esté volviendo en contra? No lo sé. ¿Autodenominarte escéptico? Nosotros nos denominamos escépticos desde antes de que empezaran a hablar de escepticismo del cambio climático, por ejemplo, ¿no? O escépticos lunares, que en realidad son charlatanes. El punto de partida es el escepticismo científico, que muy resumidamente sería, te digo que levito, Juan Carlos, y tú me dirías, vale, vamos, pues demuéstramelo en condiciones controladas. No te pido más. Demuéstramelo en condiciones controladas. Las pirámides tienen 12.000 años. Dame la evidencia y vamos donde los historiadores. Dame las pruebas que hay. La homeopatía funciona. Vale, vamos donde biólogos, médicos. Claro, pero, entonces, pero no jugamos con las mismas reglas. Ellos son tramposos. Ellos te dicen, demuéstrame a mí que yo no levito. Esa es la trampa, ¿no? No, pero es que la ciencia no funciona, el conocimiento no funciona por demostrar una negación. Yo no puedo demostrar que Papá Noel no exista. ¿No? Claro. El que tiene que demostrar es el que dice que algo existe. Si yo dijera ahora, el ser humano llegó a la Luna, ¿no? Tú dirías, demuéstramelo, y te lo podría demostrar. Se puede demostrar perfectamente. Si yo dijera, me han abducido los extraterrestres. Me han llevado una nave, me han sometido a unas pruebas y tal. Y te digo, demuéstrame que no es así. No, yo tengo que demostrarte que es así. Claro. El que dice, por ejemplo, estamos en un contexto ahora de guerra, ¿no? Irán tiene armas, está a punto de construir la bomba atómica. Vale, demuéstralo. Yo no tengo que demostrar que Irán no tiene la bomba atómica. Tú tienes que demostrar que Irán tiene la bomba atómica. Mientras tú no lo demuestres, no la tiene. Es algo tan sencillo como eso. Entonces, evidentemente, hay charlatanes que se han apropiado del término escéptico, ¿no? Pero es muy fácil. O sea, como dice un buen amigo, que yo le robo esa idea siempre, pide las pruebas. Pide las pruebas. Sé maleducado y pide las pruebas. Por ejemplo, hay periodistas que se tragan que si tú modificas la manera de escribir, por la grafología, modificas el carácter, ¿no? Entonces, es todo muy ridículo. Pero yo les diría, ¿y entonces por qué en las cárceles, las prisiones de más alta seguridad, no se enseña simplemente caligrafía a los malos? Y arreglado. Y problema arreglado, ¿no? Pero voy a proponerte un juego ahora, si te parece. Venga, vamos. Tú has manejado, contado y como mínimo leído y conocido muchísimas historias a lo largo de tu trayectoria. De las del misterio, supongo que no se te habrá escapado ninguna que tenga un mínimo de solera. Por eso, lo que te propongo es hacer una especie como de ranking, ¿no? Es decir, vale, dentro de las historias magónicas, o no sé si es correcto denominarlas así, es decir, las historias susceptibles de entrar dentro de este ámbito, me gustaría que pensaras, intentaras recordar cuál es la más elaborada, la más currada que te has topado alguna vez. Bueno, no es historia. No es historia. Es, digamos, el gran marco. Y yo creo que es la idea de que nos visitan seres de otros mundos. A bordo, antes se decía de platillos volantes, ahora se dice de UAPs.
Eh, Hay mucha gente que cree que los platillos volantes son una cosa de 1947, cuando Kenneth Arnold ve 9 objetos que él dice que vuelan con forma de boomerang, que vuelan como un plato rebotando sobre el agua, ¿no? Ese es el momento fundacional, 24 de junio del 47, costa oeste de Estados Unidos. Entonces se dice, bueno, eso se debe a que un periodista, en vez de considerar que era el boomerang, entró en el titular platillo volante y los medios, la gente empezó a ver platillos volantes en vez de objetos con forma de boomerang. Esa es una visión simplista que yo también he tenido durante muchos años, ¿no? Pero en realidad el mito de los platillos volantes, de las visitas extraterrestres en la actualidad, es un fenómeno cultural que nos tenemos que retrotraer a principios del siglo XIX para encontrar sus orígenes, ¿no? Yo creo que es imposible no entenderlo sin el gran engaño de la Luna de 1835, que hizo que mucha gente creyera en todo el mundo, incluida España, que es la primera gran noticia falsa, que la Luna está habitada por unos seres con alas de murciélago, unos homínidos con alas de murciélago, que surge y se multiplica la historia en todo el mundo porque han nacido los medios de comunicación de masas, los periódicos baratos. Es imposible de entender sin que en ese mismo siglo XIX la astronomía evoluciona y ve manchas en Marte que se identifican con canales. Luego se piensa que hay unos tipos construyendo canales, lo mismo que nosotros estamos construyendo canales, Suez y Panamá. Hay unos tipos construyendo canales en Marte porque Marte se está muriendo de sed. H.G. Wells escribe La Guerra de los Mundos. Los visitantes vienen. Ya había visitantes. En 1896-97, después de publicada La Guerra de los Mundos, se empiezan, ya se habían visto antes cosas en el cielo, en todo el mundo, pero se ven aeronaves dirigibles en Estados Unidos, que se siguen viendo durante principios del siglo XX. Y luego el espiritismo, el nacimiento de la radio con el montaje de Orson Welles, de La Guerra de los Mundos, que hace, que demuestra, no hay nada ahí, pero demuestra que los humanos vemos lo que creemos que vamos a ver. Y las bombas atómicas, la tensión mundial, que de repente hacen que un señor vea una cosa rara en los cielos de Estados Unidos cuando va en su avioneta, sospeche que puede ser un ingenio de su propio país y al final se conviertan en extraterrestres, pero no se convierten inmediatamente. Entonces es un mito tan elaborado, tan complejo, que yo creo que es la historia más... a mí es el mito que me gusta, el mito que más me gusta y que no paro de encontrar cosas a pesar de que he rebuscado mucho, pero cada vez que miras encuentras más cosas. Vamos a darle la vuelta. Si Dime. este era el más elaborado, ¿cuál es el más burdo de las historias o de los mitos que nos haya llegado y que más o menos haya colado, claro? Bueno, hemos estado hablando de ello, el de los extraterrestres que construyen cosas en la antigüedad, los alienígenas ancestrales. Es un mito muy burdo y solo se basa básicamente en que yo hago lo que se dice el cherry picking, te doy solo los datos que a mí me apetece y paso de los datos que pueden explicarlo, ¿no? Por ejemplo, dentro de los alienígenas ancestrales, los alienígenas construyeron la pirámide, la Gran Pirámide, o ayudaron, porque, y esto es lo que dicen, esto me acuerdo de un documental, Planeta Encantado, de Juan José Benítez, que dice, y de repente una civilización en la Edad de Piedra levantó de la nada unas pirámides. Yo estaba viéndolo y casi me caigo para atrás. No la levantó de la nada, hubo una evolución en la construcción de las pirámides. Primero se construyeron las mastabas, que eran unas estructuras cuadrangulares y bajitas. Luego de la superposición de mastabas, cada una más pequeña, se fue construyendo la pirámide de Saqqara y la Gran Pirámide fue el clímax, ¿no? Pero además es olvidarse de que Egipto era el gran poder de la época y tenía una ciencia sofisticadísima para su tiempo y unos conocimientos. Y él dice, y una tecnología, y él dice que eran una civilización en la Edad de Piedra. Entonces eso lo dijo en televisión española, no lo dijo en cualquier sitio. Entonces, ¿por qué es lo más burdo? Porque básicamente parte del desconocimiento y lo que proyecta hacia atrás quien lo promueve es su propia ignorancia. Yo no sé cómo se hicieron las pirámides. Mira, de verdad, no tengo la culpa de que seas tan tonto y no sepas leer a quienes lo han contado. Yo creo que existió la Atlántida y enseñaron los atlantes de todo. Mira, pues estudia un poquito de historia y aprenderás, ¿no? Proyectan su ignorancia.
y se la venden al público como verdad. Y además es el mito más burdo y es un mito racista. Porque, y esto yo lo discutí hace 30 años A casi. ver, desarrolla eso. Claro, es que esto yo lo discutí hace 30 años con un historiador y me dijo, no tienes razón. Y dije, bueno, yo soy un simple disección historia, pero yo creo que es así. Y en los últimos años se ha demostrado que la mayor parte de los historiadores de prestigio estadounidenses lo piensan, ¿no? Vamos a ver. Los alienígenas ancestrales, los antiguos astronautas, como se les llamaba en mi época, los de von Däniken, los de Powell, los de Berger, los de Peter Colosimo y compañía, han dejado todos sus rastros fuera de Europa. Son las llanuras de los dibujos de Pascua, el astronauta de Palenque, las pirámides mesoamericanas, las pirámides egipcias, los moais de la isla de Pascua. Joder, todo justo fuera de Europa. No hay nada que sea en Europa. No hay ninguna duda de que los europeos hemos construido el Coliseo, hablo de hemos, en generalizando, el Partenón, pero hay las pirámides. Los africanos, ¿cómo iban a hacer las pirámides siendo unos atrasados? Es decir, Claro. los partidarios de la teoría de los antiguos astronautas dividen el mundo en dos partes. Una parte es la de europeos y norteamericanos, bueno, norteamericanos no estaban en aquel momento, pero europeos listos, que son los que hacen todo, los que hacen Stonehenge y los que hacen el Partenón y los que hacen el acueducto de Segovia, y el resto del mundo que es humanos estúpidos y alienígenas. Claro. O sea, es una visión tremendamente racista. Y de hecho, von Däniken, en un momento determinado, no me acuerdo si es en Recuerdos del Futuro o en Regreso a las Estrellas, uno de estos libros, dice que primero vinieron los alienígenas, crearon al ser humano, les salió, pero dice así, salieron negros, no salieron muy listos, y entonces fueron más... Claro, no es que lo dice así, o sea, esto es una parodia, pero Sí. es una caricatura, pero lo que dice en su párrafo es eso, no salen muy listos, entonces vuelven, reconducen el ADN y ya van dando hasta que dan con el blanco. Vamos a ver, eso está escrito. Está escrito. Sí, Entonces sí. yo cuando mis primeras lecturas, cuando yo en los lecturas escépticas, cuando yo me iba mirando, y en los años, a principios de los 90, lo comenté con un historiador que había examinado el tema, me dice, no, hombre, no, eres un exagerado. Ahora mismo, y los estoy viendo desde, los tengo en la balda de enfrente de mí, tengo media docena de libros, una docena de libros de historiadores estadounidenses y arqueólogos estadounidenses e ingleses de los últimos 10 años, que esa es la tesis. Es más, yo he tenido la oportunidad de hablar de este tema en la Universidad del País Vasco en un seminario para jóvenes licenciados. Me invitaron los profesores y todos estaban de acuerdo conmigo. Es decir, la idea de los antiguos astronautas es profundamente racista, minusvalora una parte de la humanidad, que encima es la mayoría de la humanidad, y es blanca. Vamos con otra. Venga. ¿Cuál es de esas historias la que tú crees que es la más creíble que haya circulado por ahí? Bueno, la más creíble y la más deseable es que nos hayan visitado seres extraterrestres. Fíjate que me repito. Al final es la misma también. Claro, es la misma. Estamos siendo visitados por seres de otros mundos. Es lógico porque estamos solos. Porque en la Tierra no queda ninguno de nuestros antepasados, neandertales, ni denisovanos. Los llevamos en nuestro genoma, pero no quedan, ¿no? Entonces buscamos ansiadamente el otro. Y es lógico porque el argumento que siempre te dan es que el universo es muy grande, luego no estamos solos, ¿no? No tenemos por qué estar solos. Vale, estoy de acuerdo y compro esa parte de la argumentación. El problema es que el universo es tan grande que puede estar lleno de vida y puede que estemos solos. Y solos para siempre, ¿no? Por las enormes distancias cósmicas. Pero además hay que tener en cuenta que, retomando el calendario cósmico del que habló Carl Sagan, que es el primer segundo del 1 de enero es el Big Bang, el último segundo del 31 de diciembre del año cósmico es donde estamos ahora, en los últimos 20 segundos ha pasado todo lo que hago menos, ha pasado todo lo que ha pasado en la historia. Todo, la historia. Desde que nació la escritura. Vamos a coincidir justo en ese momento con unos vecinos que estén a tiro de piedra de nosotros. Hay esas dos variantes. Pero es muy lógico porque es lo más creíble cuando desconoces las dimensiones del cosmos. De hecho,
a mediados del siglo XX había gente muy formada que creía que nos podían estar visitando extraterrestres. Pero claro, Al fin, el cosmos era mucho más pequeño y todavía se pensaba en Marte, ¿no? pues al final de lo que estamos hablando es de que queremos creer. Claro. Porque I want to eso me believe. retrotrae, claro, a lo que hemos comentado alguna vez, lo recientemente Obama, que comentó el tema de la vida extraterrestre, pero sin mencionar en ningún momento vida inteligente de forma homínida, ¿no? Que es lo que enseguida nos viene a la cabeza. No llego a mencionar en ningún caso eso, pero enseguida las cabezas, ¡pum!, se van a ver vida inteligente y además con forma Claro, antropofórmica, o como se diga. sí, antropomorfa. Sí, claro, pero es que es lógico, es que estamos solos. Estamos solos. Nos guste o no nos guste, estamos solos y vamos a estar solos. ¿eh? Pero, de todos modos, por ejemplo, ¿es posible que en Marte haya restos de antigua vida? Ahí están buscándola. ¿Es posible que haya vida en océanos subsuperficiales como el de Europa? Es posible que haya vida. ¿Será microbiana? Sí. Sería un hallazgo impresionante, porque la vida de la Tierra se basa toda en la misma química y somos todos los seres de la Tierra descendientes de un único ser que vivió Mm. hace cientos de millones de años, más de cientos, que lo llaman LUCA, los biólogos lo llaman por último ancestro común de todos los seres vivos, ¿no? La evolución. Si encontramos vida en Europa, encuentra vida microbiana, ¿tendrá la misma base que la de la Tierra? Si no tiene la misma base, es una biología nueva la que se abre. Si tiene la misma base, joder, tampoco es... O sea, cualquiera que sea la respuesta, generará mucha investigación, mucho estudio y mucha reflexión. No hace falta encontrarnos con un humanoide guaperas o una humanoide guaperas, ¿no? Pero claro, a nosotros lo que nos importa es el contacto con el otro. Y el otro, como sabemos por la ciencia ficción, si es una ameba no nos importa y por eso lo que intentamos es humanizarlo lo más posible. Es Claro. muy difícil que tú y yo sintamos, yo qué sé, algún tipo de empatía por una cosa viscosa que se mueve, que no sé si puede ser inteligente o no, ¿eh? Pero sí la sentiremos por un humanoide, aunque sea verde, aunque sea amarillo, aunque tenga orejas peludas, tenga 3 ojos, porque sí. Pues estoy viendo que estoy viendo venir la respuesta a la próxima pregunta, porque si te pregunto cuál es de todas estas historias la más bonita, ¿me vas a decir la de los alienígenas ancestrales? No, Ah, la vale. Atlántida. La Atlántida. Que también tiene que ver, ¿no? Pero la Atlántida. Mira, es una historia preciosa por muchas razones. Ya sabes que la Atlántida, la historia de la Atlántida, la leyenda de la Atlántida se basa apenas en pocas páginas que escribió Platón en el Critias, perdón, y en el Timeo, que cuentan que un visitante va a Egipto y en Egipto le dicen, vosotros los atlantes, los atenienses, salvasteis al mundo. Hubo un imperio enorme que estaba más allá de las columnas de Heracles, es decir, más allá del estrecho de Gibraltar, adentrado hacia el océano Atlántico, que en un momento que tenía, yo qué sé, fuentes que le emanaban agua, todo el oro del mundo, sus barcos navegaban por todos los mares y eran enormemente ricos, los edificios estaban forrados con oro y otros metales preciosos, pero se corrompieron los atlantes, que eran semidioses, se corrompieron y fueron a conquistar el Mediterráneo. Y conquistaron todo el Mediterráneo hasta que un puñado de atenienses, los atenienses eran muy poquitos, esto ocurrió según Platón, según lo que cuenta Platón, habría ocurrido para nosotros hace 11.000 años, se enfrentó a ellos y los derrotó. Y Zeus condenó a los atlantes por su ambición a hundir su isla, y hundió la isla Atlántida. Esto dicho así, está muy bien y conviene leer a Platón, es muy bonita la historia y además tenemos ediciones en español magníficas. Esta creencia de la Atlántida, tal cual, que es el imperio malévolo que va a la conquista, lo edulcoró un estadounidense, Ignatius Donnelly, en el siglo XIX, con un libro que se titula Atlantis, el mundo antediluviano.
a finales del siglo XIX, en el que dice que todo el saber humano viene de la Atlántida. La agricultura se creó en la Atlántida y luego se difundió la arquitectura, todo, absolutamente. Y la Atlántida pasa de ser el imperio maligno a ser la fuente de todo el saber y de la civilización, él dice, ¿no? Lo sorprendente es que todo esto se mantiene en la memoria popular y hay muchísimos libros escritos sobre la Atlántida sin un clero. No hay ningún clero detrás de la creencia atlante. Tú puedes decir, Jesús de Nazaret lo mantiene un clero y una iglesia. Alá lo mantiene un clero. La leyenda atlante lleva 2500 años. Pero además la leyenda atlante, cuando uno lo lee, no solo es que contradiga todo lo que sabemos de la tectónica de placas, de la historia, hace 11.000 años no había ningún imperio, los atenienses no existían, había grupos de cazadores recolectores en donde está ahora Atenas, y no había absolutamente ningún imperio, como ya he dicho, sino que cuando uno va, lee el relato de Platón y ve lo que hace, Platón hace, como dice Pierre Vidal-Naquet, un historiador, en un libro maravilloso que tiene y muy fácil de leer sobre la Atlántida, Platón construye la primera historia de ciencia ficción. La Atlántida es una historia de ciencia ficción. Platón está muy mosqueado porque su Atenas ideal se ha convertido en un sitio donde quieren dominar y quieren crecer y quieren comerciar y quieren tener poder, ¿no? Y entonces coge las guerras médicas, las guerras con los persas, y en las que ya sabemos que en la batalla de Maratón hay una batalla en la que unos pocos atenienses ganan, va cogiendo elementos históricos de su época y los va metiendo en el relato. Y crea ese maravilloso relato. Y Pierre Vidal-Naquet dice, Platón escribe un nuevo género, inaugura un nuevo género literario, que es la ciencia ficción. ¿Y por qué también es bonita la Atlántida? Yo esto nunca lo había pensado, hasta que hace demasiados años, hace 20 años, hablando con un arqueólogo estadounidense que se llama Ken Feder, de estos temas, que dio una charla de la Atlántida. Porque la Atlántida es la gran franquicia del cine de Hollywood de finales del segundo milenio y principios del tercero. La Atlántida es la guerra de las galaxias. Es un imperio malévolo, superpoderoso, que va a controlar el universo. Además, la leyenda atlante ocurrió hace mucho tiempo y más allá de las columnas de Hércules, en un sitio muy, muy lejano, va a dominar y de repente un puñado de rebeldes salva al resto del universo. O sea, es que es indudable que es así. ¿Por qué? Todo. Claro, porque son las leyendas humanas. Y entonces cuando estás viendo la Guerra de las Galaxias, el Imperio contraataca y el retorno del Jedi, estás viendo en realidad la historia de los atlantes que cuenta Platón. Y entonces dices, ¿ese es el más bonito? Pues para mí es que tiene un atractivo absoluto, o sea, total. Porque además, según vas leyendo, y luego además hace Platón lo mismo que hace George Lucas, que va metiendo elementos de la cultura japonesa, de la cultura no sé qué, el viaje del héroe. Platón hace lo mismo para componer una fábula moralizante, que es los atenienses se han corrompido, ¿no? Y George Lucas hace lo mismo, compone una fábula, el poder la victoria del bien contra el mal, la redención incluso de Darth Vader, Anakin Skywalker, a través de elementos que hay del western, de las películas de espadachines, de las películas de guerra. Entonces, fíjate que sí es bonita la Atlántida. Joder, sí, la verdad que no lo había visto así, pero está muy, muy bien hilvanado, sí. La guerra de las galaxias. Por último, para terminar con esta pequeña lista de historias así un poco curiosas que se salen de lo normal, ¿cuál crees tú que es la más extendida o la más creída comúnmente? Hay vida después de la vida. ¡Buah! Hay vida después de la vida. Porque me parece que las últimas encuestas de la Fundación BBVA dan que un tercio de los españoles cree que hay vida después de la vida y que es posible comunicarse con los muertos. Tiene una razón lógica. Que sepamos, somos el único ser vivo sobre la Tierra que es consciente de que tiene un final. Que es consciente de que está aquí de paso, que tiene una fecha de caducidad y que no estará. Eso puede generar mucho desasosiego. El gran negocio de las religiones, ¿cuál es? Que te vende la vida eterna. O sea, te están vendiendo un producto imaginario y viven de eso, viven de venderte un producto imaginario. Entonces, la vida después de la vida y en particular el espiritismo es el fenómeno, digamos, que también está muy extendido, porque también me parece que era una cuarta parte de los españoles cree que es posible comunicarse con los muertos.
Eso da consuelo. Entonces, como da consuelo, la gente se ata a ello. Y cualquier sinvergüenza, y todos los mediums son sinvergüenzas, no me cabe la menor duda, cualquier sinvergüenza que vende que te pone en contacto con tu padre, está vendiéndote una falsa esperanza para sacarte el dinero. Todos recurren a generalizaciones, a efecto Forer, a devolverte tus palabras de otro modo. Y entonces lo que se están es aprovechando del dolor que tenemos todos y que siempre nos queda por los seres queridos que han muerto. Pero claro, el problema está, me parece que era Thomas Henry Huxley, es algo así, el abuelo de Aldous Huxley, abuelo o tío de Aldous Huxley, no me acuerdo. En un momento determinado, en un prólogo de un libro, escribió que, bueno, que preferiría que no hubiera vida después de la vida porque los mensajes que mandaban desde el más allá los espíritus era que se habían quedado sin cerebro de las patochadas que decían, ¿no? Y de las simplezas. Es decir, que te volvías idiota en la otra vida, ¿no? Era peor todavía. ¿No? Claro, que es mucho peor. O sea, tú imagínate una eternidad en la imbecilidad, ¿no? Dice, bueno, eso te hace volver a desear y dice, bueno, pues a lo mejor no está tan mal como estamos aquí, ¿no? Claro. Es que una eternidad diciendo, yo qué sé, ten cuidado, hijo mío, te veo muy bien. Dices, ostras, esto es muy gordo, ¿no? Y por último, un bonus track de esta lista de historias. ¿La más delirante que se te haya pasado por delante? Eso es especialmente complicado, pero hay una que a mí me enfada particularmente. Y es un hecho ocurrido en España, que es el del caminante de Boixaca. No sé si lo conoces. Ay, esa no la conozco. No la conoces. Bien, te voy a contar. Pues en 1988 un tren, un expreso, arrolló a un hombre en las cercanías de la estación de Santiago de Compostela. Años después, llegaron, el cuerpo no se identificó, y años después paró por allí un señor, un jovencito que escribía en la revista de Misterio, que dirigía Fernando Jiménez del Oso. El jovencito se llamaba Iker Jiménez y la revista se llamaba Enigmas. Vaya par. Vaya par. Entonces, consiguió la documentación policial y se marcó la milonga de que, con el rigor que le ha caracterizado siempre, antes, ahora y de caracterizar en el futuro, de que, bueno, aquel ser al que le había pasado un tren por encima y que había quedado con el rostro evidentemente desfigurado, era un viajero del tiempo. Así, con un par. Por mis huevismos, ¿o cómo? Exacto, la universidad de mis cojones morenos, ¿no? Que dicen, ¿no? Cuando alguien se saca algo, la universidad de mis cojones morenos. Entonces, este señor, cuando estrenó programa en 4 en televisión, dedicó varios espacios al caminante de Boixaca y habló con sus supuestos psiquiatras y forenses psiquiatras de guardia, que a partir de un cuerpo al que le habían pasado por encima el tren, eran capaces de decir que tenía rasgos de ser un deficiente psíquico. Vamos a ver, si te pasa por encima el tren y te destroza la cara, puedes tener rasgos de lo que sea. Papilla, efectivamente. Entonces decían que había pasado seguramente tiempo encerrado, se inventaron una historia. Vale. Hasta que en 2008, en un cruce de estos que todos creíamos que existía ya, que se cruzaban los bancos de datos, me parece que eran de la policía y de la Guardia Civil, no se cruzaban y entonces se identifica el cuerpo. Se identifica el cuerpo como de un chaval normal que estaba preparando unas oposiciones a la seguridad social y que había desaparecido en la primavera del 88. Un chaval normal y corriente. Yo he hablado con la familia del chaval normal y corriente, porque me llamaron en su momento. Estaban indignados con lo que había pasado, lógicamente. ¿Se ha pedido disculpas? No. El famoso psiquiatra que decía que era un deficiente psíquico, además en un momento determinado me parece que llegué a hablar de que había sufrido sífilis o alguna enfermedad, no sé por qué, o sea, ¿ha pedido disculpas? Para nada. Entonces, es una historia absolutamente delirante. Tú encuentras un cuerpo al que le ha pasado por encima el tren, como no está identificado, te sacas un viajero del tiempo de la manga y lo publicas en una revista, en un libro, Enigmas sin resolver, y en la televisión le das cancha. Entonces, fíjate qué locura. O sea, qué locura. Han nombrado
a Iker Jiménez y el doctor del Oso, es que autodenominado doctor Jiménez del Oso. No, era doctor, permíteme... era psiquiatra. Era psiquiatra. Entonces sí era doctor de verdad, ¿no? Era psiquiatra, sí, era psiquiatra. Vale. Pues permíteme que lea un fragmento de un texto tuyo, porque viene como puesto a huevo. Porque dices, es hora de vincular reputacionalmente a los vendedores de bulos, pseudoperiodistas e influencers, con las empresas que los acogen y las marcas que se publicitan en sus espacios. Pero claro, yo me temo que mientras que esto genere dinerito, claro, a los grupos mediáticos y también a ellos mismos les llenen los bolsillos, todo va a seguir igual, porque vergüenza, lo que se dice vergüenza, me parece a mí que mucha no tienen. ¿Estoy siendo yo muy cínico o tú también ves ahí el límite? No, tienes toda la razón del mundo, pero tienes toda la razón del mundo. Vamos a ver, en los últimos años, sobre todo desde que Donald Trump llegó por primera vez al poder y desde el Brexit, hemos vivido en los medios de comunicación o en el entorno mediático el boom del llamado fact-checking, ¿no? Como si los periodistas nunca hubieran comprobado las fuentes. O sea, eso de decir, es que hay que comprobar las fuentes y aparece una figura que es los fact-checkers. Vamos a ver, no, eso hace un periodista normalmente. Si tú ahora te llamas fact, claro, es lo que tiene que hacer un periodista, siempre. Entonces, si tú te consideras fact-checker, ¿qué has estado haciendo antes como periodista? Pues, entonces, lo más divertido, entre comillas, que no es divertido, es que los mismos medios que promueven los bulos, en el programa de Dentro de una hora, lo que hacen es decir que hay otros bulos que se están promoviendo y dices, no me cuadra. O sea, vamos a ver, voy a poner bulos clásicos que todavía siguen. El bulo de la superluna. Cada X tiempo, cuando la luna llena está dentro de la trayectoria un poquito más cerca de la Tierra que la media, en vez de a 380.000 kilómetros, está a 350.000 o 350 y tantos mil, se habla de la superluna. Es que la vas a ver como nunca la has visto en la historia. Es mentira. Primero porque el cambio de tamaño no es tan fuerte como para, sin referencias, notar algo. Es un 10% más grande o algo así, pero un cambio de tamaño que sin tener una luna, digamos, de normal al lado, no lo vas a notar. Y entonces dices, el telediario te dicen eso, en el telediario te dicen eso. Y cuando resulta que el concepto de superluna ni siquiera es científico, es astrológico. Un astrólogo se inventó el término superluna y decía que fomentaba que hubiera terremotos. Se lo inventó, no me acuerdo si en los años 80. Entonces, ese mismo medio luego te está diciendo, cuidado que esta foto es falsa. Pero bueno, es que es absolutamente escandaloso. O ese mismo medio entrevista a Rappel porque ha sacado un libro. Rappel, el vidente. Vamos a ver, que un vidente de las gafas al revés. Sí, claro, es el de las gafas al revés. Que un vidente es en sí un tipo que vive de engañar al personal, nada más. No me lo promociones. Entonces, el problema que tenemos es, evidentemente, yo cuando digo eso de que hay que vincular, digamos, los disparates en los programas con los anunciantes y con las empresas, es que creo que hay que hacerlo. Ya sé que no va a servir para nada, pero creo que hay que decir que si tú promocionas la mentira, yo no me voy a fiar de lo que tú hagas en otro momento. Igual hay que reivindicar eso, ¿no? Que si tú promocionas un programa en el que se está mintiendo sistemáticamente, ¿cómo estoy seguro de que no estás mintiendo en toda la programación? Y de que no me estás vendiendo datos políticos que tienen mucha más influencia que los fantasmas, o datos económicos falseándolos para que mi voto esté hábilmente dirigido, ¿no? Pero es que está pasando, no tenemos más que irnos a una cadena concreta que se llama 4, a su programación de los domingos, que ya la conocemos todos, la de los domingos, y la de los, creo que es los jueves, que No es el programa... Sí. Yo no sé porque yo no lo veo, porque me aburre mucho. Bueno, pero pero está ahí la parrilla, quiero decir, hablamos lo sé. del Claro, milenio, y está en la parrilla porque tiene un pero voy al público de los fiel. jueves, la cuestión es el de los jueves, que ese es relativamente reciente y ese es de supuestamente geopolítica, pero es una geopolítica ultra. O sea, que vende una ideología extrema y basada en bulos. Exacto. Vamos a ver, y eso no es inocente y funciona con los mismos criterios que la difusión de trolas paranormales.
El problema es que hay gente que se cree cualquier cosa. El problema es que, vamos a ver, ahora que todos los medios, entre comillas, o casi todos los medios, su casa no, evidentemente, casi todos los medios serios se espantan, ¿no? Cuando, que en el programa Horizonte se fomenta no sé qué, que va un ultra, que va un no sé qué, que hay este bulo. Dices, ¿le habéis dado no sé cuántos premios Ondas cuando hacía exactamente lo Claro. mismo? Entonces, el problema de nuestra profesión, que es una profesión preciosa, es que a veces alimentamos a los monstruos. Hemos alimentado a Chumari Alfaro también durante décadas, cuando decía las mismas tonterías que decía luego, cuando decía que antes no es nuevo que diga Chumari Alfaro que si un niño tiene cáncer es porque ha sido un niño no deseado. No es nuevo que diga esa barbaridad. Pero solo se echaron las manos a la cabeza los dirigentes de los medios cuando trascendió que lo decía y cuando salió un vídeo en YouTube. Pero lo llevaba diciendo décadas. Entonces, es el cinismo de la industria de la mentira. ¿Como cuánto de bien conoces la película Casablanca? ¿Como cuánto de bien? Sí. Es que hay una escena. Hay una escena en la que de pronto aparece el capitán Renault, toca el silbato, ¿no? Y dice: ¡cierren este local! He descubierto que en este local se juega. Y aparece ahí una chica y dice: capitán Renault, su beneficio. Sí, de hecho lo he un poco usado. lo que estamos hablando, ¿no? De hecho, lo he usado yo en alguno de mis artículos, no sé si me acuerdo si en el Skeptical Inquirer o en Magonia, y creo que lo usé, no me acuerdo si lo usé con referencia a Chumari Alfaro o a Iker Jiménez, de aquí se juega, ¿no? De repente nos hacemos... ¡Qué escándalo! Claro, qué escándalo. Vamos a ver, en España ha pasado que el mismo medio que ha entrevistado a un charlatán, le ha presentado como, glorioso, gran, magnífico divulgador, da rigor al misterio, hace no sé qué. Unos años después se ha escandalizado por lo que ya hacía. Y dices, ya, pero bueno, yo tengo tus entrevistas, yo las tengo guardadas. Yo tengo guardadas las entrevistas de muchas de vendedores de misterios, que luego dice la gente, es que fíjate, digo, si ya lo decía, si ya estaba vendiendo las milongas, si ya te estaba diciendo que este año se iba a conectar con extraterrestres hace 15, ¿no? Y luego te olvidas de ello. O ya te estaba diciendo, yo qué sé, cualquier disparate. Entonces, los medios solo digamos, actúan como el capitán Renault cada 2 por 3, cuando de repente, vamos a ver, un ejemplo reciente es de hace 3 años, ¿no? 3 años, 4, el verano del 22, me parece que fue, verano del 22. Hubo una oleada de mujeres que sufrían pinchazos en fiestas y en discotecas en España. Sí, el pinchazo, sí. Sumisión química, les quieren echar a las mujeres a las jóvenes de los entornos masculinos, tal. Yo estaba todavía en activo, en la redacción del periódico El Correo. Y cuando yo escuché que pasaba eso, los primeros días fui donde los compañeros y les pregunté, oye, ¿tenemos algún nombre? ¿Tenemos algún análisis? Y él me dice, no hay ningún nombre ni ningún análisis. Puse a mirar por mi cuenta y tuve varios encontronazos con gente en las redes sociales que me llamaban, por supuesto, machirulo fue lo más suave, porque dije, vamos a ver, yo necesito saber dónde están esas mujeres, quiénes son, si hay análisis. Ya había hablado aparte, en el periódico habían hablado con expertos en drogas en llamadas drogas de sumisión, con expertos más que en drogas de sumisión, en farmacia. Y evidentemente decían lo de siempre, no consiste en un pinchazo como con un alfiler, sino tienes que meter una dosis. Eso es detectable. Entonces, pasaban los días y solo había rumores de una chica denunciada, otra chica denunciada. En televisión española, en el telediario, yo me acuerdo de ver a la presentadora del telediario en un plano medio y detrás una jeringuilla de tamaño de la pirámide de Keops. Sí, una jeringuilla así, o sea, era una cosa terrible, ¿no? Detrás, pues que les pinchaban a las mujeres. Entonces yo te decía eso. Bueno, la histeria aquella, que fue una histeria, durante aquella histeria, se llama contagio social. Salieron una ministra diciendo que se quería echar a las mujeres, las defensoras de una asociación de mujeres diciendo que esto era increíble. Bueno, vamos a ver. Yo soy ya muy mayor, pero ¿qué chaval adolescente quiere echar a las mujeres, a las chicas de su entorno de noche y de juergas? Ninguno. En todo caso al revés. Al revés. Porque lo que buscamos es ligar y relacionarnos y todas esas cosas, ¿no? Ahí esa edad ni te cuento. Por eso. Y entonces, cuando va pasando el tiempo,
Y yo incluso preparo una historia y me llaman, me dicen, digo, bueno, me dicen, hay que solidarizarse. Y digo, ¿con quién? Si hay alguna prueba, me dices. Pasan 2 meses y, por ejemplo, el único caso que había se demuestra que no era tal. No hay ningún caso al final. Y todos pasan por alto, todos los medios, absolutamente todos, que había pasado 6 meses antes lo mismo en el Reino Unido. Había habido 2000 denuncias y ni un solo caso. Y estaba escrito por lo había analizado todo inmediatamente Robert Bartholomew, un experto en, en histerias sociales, en contagios sociales, y yo lo había leído. Y a mí lo que me llamaba la atención es que ningún colega lo leyera y que todo el mundo estuviera con eso. Yo escribí sobre ello en el Skeptical Inquirer diciendo, dije, voy a esperar hasta el verano del 23. A pesar de que ya me había significado por todos lados. Y en el verano del 23, cuando acabó el verano, yo les mandé y les digo, mira, ha desaparecido. O sea, ¿qué pasa? ¿Que solo se pinchó? No, es mentira. Lo que pasa es que era en un entorno en el que evidentemente hay una sensibilidad en el mundo y es lógico por las agresiones contra las mujeres, es absolutamente lógico, y por la protección de las mujeres y sobre todo de las mujeres jóvenes, y es muy lógico, y de las niñas. Y de eso se lanzó el bulo, y alguien lanzó el bulo, y luego vamos a ver, no hay que descartar que hubiera bromistas que dijeran, mira, mañana vamos a salir en el periódico porque voy con un alfiler pinchando a las chicas, con un puñetero alfiler. Claro, si ya estás hipersensibilizado con qué tal, pues tú dices, me han pinchado. Claro, histeria colectiva, ¿no? ¿O qué? Claro, histeria colectiva. Y luego encima vivimos en un mundo hipervigilado. Yo cámara de televisión de videovigilancia de ningún bar, de ninguna Claro. discoteca, de ninguna calle ha captado a nadie pinchando a una mujer. No, ni aquí, ni en el Reino Unido, ni en ningún sitio. Cuando uno habla con los Claro, porque hoy expertos, en día está normalizado lo de las cámaras de vigilancia. claro, cuando uno habla con los expertos en farmacia, te dicen si hay una droga de sumisión. Y es la que sabe, no será la burundanga, es el alcohol. Y la gente la bebe voluntariamente y ya está. No se dan casos, no hay registrados casos. Puede haber uno de cada 10.000, ¿no? De que haya un tipo de bebedizo que le hayan dado, pero no hay. Es decir, la principal droga de sumisión es el alcohol y tenemos que asumirlo. Lo que pasa es que no asumimos que el alcohol es una droga. Permíteme ahora que te haga una pregunta que quizá te puede sonar estúpida después de una Seguro hora y que no. pico de grabación, pero yo sé por dónde voy. Tú contéstame y después te llevo yo al terreno donde quiero. Podríamos decir que dentro del mundo del misterio hay como dos grupos de gente, vamos a decirlo gente. Los que se dedican a crear el misterio y los que se dedican a esclarecerlo. Bueno, podría decirse. Digamos que serían dos grandes grupos. Sí, hay gente que vive del misterio, por decirlo de alguna manera, que vive de crearlos, como tú bien has dicho. Es muy curioso porque lo que hacen es reciclar muchos misterios antiguos. Cuando la gente se ha olvidado de, por ejemplo, las caras de Belmed, ¿no? Las caras de Belmed fueron un misterio de unas caras que aparecían en una casa en Jaén, en Belmed de la Moraleda, en el cemento. En realidad fueron pintadas, ¿no? Pero cuando se desacreditó el fenómeno, que fue en los años, el fenómeno surgió en el año 71-72, se desacreditó y estuvo 20 y tantos años olvidado hasta que hubo que hacer otra vez caja con él. Y eso es lo que pasa con los misterios. Se olvidan hasta que se hace caja. Para las nuevas generaciones, cada generación que entra en el misterio es sometida automáticamente a los mismos bulos que la anterior, pero reciclados. Eso hasta ahora ha sido así, en los últimos 40 años. Y luego hay otro grupo de gente que sí, que se dedica a intentar explicar el misterio. Algunos lo combaten, otros más lo explican, otros les gusta analizarlo, otros pueden hacer las 3 cosas o 4 a la vez, ¿no? A mí me gusta ver a veces de dónde vienen las cosas, cuál es el origen de las historias, ¿no? Porque aunque el origen, digamos, general de muchas historias es muy claro, el demonio está en los detalles a veces, y son los detalles los que te dan pistas en las que no se han dado. Y por eso es fundamental bucear en los libros, en los periódicos, en las revistas de época. Por ejemplo, todos los que hemos buceado en los periódicos y revistas de los años 40, de los primeros ovnis, de los años 47, los primeros platillos volantes, todavía no se llamaban ovnis. Uh-huh. Sabemos que en aquel momento
muy poca gente, un grupito hiper reducido de gente, los vinculaba con posibles visitantes de otros mundos. De hecho, hay una encuesta, que yo tengo los datos por ahí, de lo que ahora es el Instituto Gallup. Los platillos volantes primeros aparecen el 24 de junio y el 15 de agosto el Instituto Gallup publica hace una pregunta a la gente diciéndole qué son en Estados Unidos, qué son los ha oído hablar de los platillos volantes y qué son los platillos volantes, ¿no? Se han visto muchos, se han visto desde el 24 de junio del 47, se han llegado a ver 100 al día a mediados de julio. Y el resultado de la encuesta es que 9 de cada 10 estadounidenses han oído hablar de los platillos volantes prácticamente mes y medio después de la primera aparición, lo que es impresionante. Viene a decir George Gallup que esto sería el sueño de cualquier publicista, sacar un producto y que en un mes y medio todo el mundo lo conozca. Y cuando le preguntan a la gente, ¿y cree que usted qué son? Y no me acuerdo de los datos exactamente, pero es muy pero grosso modo, la gente cree que son alucinaciones, confusiones, naves de Estados Unidos o pruebas de armas secretas de Estados Unidos, alguna otra cosa y pruebas de armas de algún enemigo. Hay algo que no aparece en la encuesta, los extraterrestres. No hay nadie que piense en extraterrestres. Entonces, estas cosas, estos pequeños detalles, solo los ves cuando te pones a buscar. Y yo me acuerdo de hablarlo con colegas, porque ahora hay gente que lo descubre y dice, he descubierto, y dice, no, perdona, eso está descubierto desde hace X años, ¿no? La rueda. Claro, el aganismo, ¿no? Eso de decir, he descubierto que yo qué sé, que si te bañas en el mar después de comer no te mueres por un corte de digestión. Bien, chaval. O sea, eres un genio, ¿no? Y ese aganismo. Entonces, lo bonito de bucear en periódicos y en papeles y en historias antiguas es que encuentras historias muy bonitas que contar y que complementan, digamos, el gran escenario. Y por eso yo formo parte del segundo grupo, de los que le gustan explicar los misterios o entrar en los misterios y ver qué conexiones tienen con la cultura popular, ¿no? Por ejemplo, aunque ya me estoy extendiendo demasiado, cuando lees a gente como Darren Nice, que es un paleontólogo británico, o a varios escépticos biólogos estadounidenses, te das cuenta de que el monstruo del lago Ness no existiría sin King Kong, la película. Y el monstruo del lago Ness existe porque existe King Kong. El monstruo del lago Ness lo ven los primeros testigos, me parece que son semanas después de haber visto el estreno de King Kong, y lo que ven se corresponde muy bien con una escena de King Kong, de un dinosaurio que se va a comer a un humano, ¿no? De hecho, Claro, la Want to Believe es fundamental. Pero como decía mi amigo Fox Mulder, que es la mejor serie que hay sobre los fenómenos paranormales que hay, I want to believe, pero dame pruebas. ¿No? Esa es la clave. I want to believe, pero dame pruebas. Pues está claro que tú estás en ese segundo grupo, pero donde yo te quería llevar, y ese era el truco, por eso te decía que había un pequeño truco en la pregunta, porque evidentemente por contexto está más que contestada durante el programa, porque creo que tú en tus inicios alguna vez has contado que fuiste un colaborador involuntario de los del otro grupo, de los del otro lado, el lado oscuro, y que te fuiste un poco bajando de un burro tras otro hasta convertirte en escéptico militante. ¿Es así? Y si es así, ¿hubo algún punto de inflexión claro que te dijo, no, por aquí vamos mal? Vamos a ver. Si no llegué a colaborar con el lado oscuro, porque lo que era un pringadillo. Era un chaval de 16, 17 años que se creía que lo que le daban en la televisión tenía que ser verdad, que lo que leía en los periódicos tenía que ser verdad, porque ¿quién iba? Fíjate lo ingenuo que era, Juan Carlos. Pensaba que cómo alguien iba a mentir en un periódico si le pedían pillar. Ese era mi modo de pensar con 16, 17 años, o algo más. Entonces yo tuve la suerte, leí algunos libros, me sorprendieron muchísimo. Joder, si hay tíos que vienen de no sé dónde, ¿cómo es posible? ¿No? Una cosa alucinante. Y tuve la suerte de encontrarme con unos buenos amigos con los que me he reencontrado ahora 40 años después, más de 40 años después, y conocer a gente como Vicente Juan Ballester Olmos, que es el investigador ovni más serio que hay en España y un tipo extraordinario en todos los sentidos, como persona y como analista, o sea, concienzudo como pocos. Y no es, él seguirá diciendo que es investigador, pero no es lo que
no es un vendedor de misterios, nunca ha sido un vendedor de misterios. Vicente Juan creía que podía haber algo detrás del fenómeno. Yo también creía cuando era joven que podía haber algo. A principios de los 80, yo debía tener 20 años o 19 o 21, conocí a Félix Ares de Blas y con otros compañeros y entonces ya me caí del guindo. Me compré un par de libros en Estados Unidos y dije, bueno, lo que me están contando estos libros, un par de libros escépticos, que eran carísimos entonces, no tiene nada que ver con lo que me están contando los otros. No es que haya una gente que rechace los ovnis, sino que los estudia y los explica, ¿no? Vamos a ver, los ovnis los ha estudiado gente como Carl Sagan, gente como Philip Glass, gente como Donald Claro, es el Menzel. punto de vista lo que... Claro, entonces yo me caí del guindo ahí y poco a poco empecé a leer y me formé parte del primitivo colectivo Cuadernos de Ufología. Luego nos salimos y a mí me interesaban solo los ovnis. Como creyente inicial me interesaron solo los ovnis. Podía haber otras cosas, pero yo como estaba estudiando historia no creía en nada de los astronautas en la antigüedad, a pesar de que me gustaban mucho los libros. Eh, pero en cuanto me caí del guindo, en cuanto tuve acceso a información fiable y no a información tergiversada, en cuanto estudié media docena de casos ovni y lo que te contaban en los periódicos se te iba entre las manos cuando tú ibas al sitio o escarbabas un poco, me hizo abrir la mente. Y entonces empecé a leer no solo de ovnis, sino de parapsicología, de astronautas en la antigüedad, de poderes de la Sábana Santa, no sé qué. Digamos que el último tema que incorporé a mi biblioteca y a querer leer, el último tema clásico, fue el espiritismo, que no me interesó hasta 2010, 2011, y ocasionalmente, y de repente pues, me encuentro con que me he metido en el espiritismo de cabeza porque me parece apasionante el tema, ¿no? Pero es eso, la evolución es esa. Y no es una evolución, digamos, yo siempre digo que yo he sido ufólogo y además lo digo, me da igual ante quién sea, me da igual, tengo amigos que son científicos de los más importantes y se lo he dicho, lo digo siempre, forma parte de mi bagaje como forma parte del bagaje de otros. Es una cosa muy común, no entre todos, es muy común, no todos los escépticos, pero casi todos, muchos de los escépticos han empezado preguntándose si hay algo detrás, incluso creyendo de buena fe, hasta que han ido, digamos, pasando al otro lado. Pues, Luis, ya para casi para terminar, ya la penúltima, yo creo que esta es la penúltima ya. Y enlazando un poquito con el juego de antes, he intentado darle la vuelta. No, esto va a ser muy breve, no te preocupes. Le he dado la vuelta. Es decir, a ti te he preguntado como experto de estos temas, pero ahora lo que quiero es, yo como público raso, es decir, como un ciudadano de a pie sin mayor conocimiento, he intentado hacer un top 5 de historias del misterio, las más conocidas, las más redundantes, por lo menos las que yo como ciudadano me vienen a la cabeza como las típicas tópicas, ¿vale? A ver si me las conozco, ¿eh? A ver si me las conozco. Sí, no, y conocerlas supongo que sí. Lo que quiero decir es que contrastar tú como experto, si crees que mi visión de las 5 que me vienen a la cabeza así primeras, crees que realmente en el imaginario colectivo son las mismas 5. Te digo, la chica de la curva, las caras de Belmez, Roswell, el triángulo de las Bermudas y los alienígenas ancestrales, por supuesto. ¿Tú crees que sería ese un poco el imaginario común top? A ver, chica de la curva, Belmez, Roswell, triángulo de las Bermudas y alienígenas. ¿no? Alienígenas ancestrales. Yo lo único que quitaría es la chica de la curva, porque cae dentro de la categoría de leyenda urbana. Es decir, no pero también entra aquí en el juego este, ¿no? Sí, está muy bien. Venga, vamos a... Te compro Roswell, te compro Belmez. Vamos a ver, Belmez, en cierto modo, Belmez en su época, en los años 70, principios de los 70, 71, 72, hubo una auténtica romería de expertos en lo paranormal que fueron a Belmez. Fue una especie de Roswell a la española, Roswell Cañí, pero con fenómenos paranormales. Roswell es apasionante la historia. De hecho, a mí me encanta y es otra típica historia que tienes que conocer la historia de la época. Para eso, el Triángulo de las Bermudas es el caradurismo de Charles Berlitz elevado a la enésima potencia. Con Berlitz pasa lo mismo que con von Däniken. Berlitz no inventa nada. Lo que pasa es que Berlitz es el que tiene éxito y hace caja. Y los alienígenas ancestrales son muy chulos. ¿Por qué? Porque además
los alienígenas ancestrales cogen una idea que no es nueva, que tiene posiblemente 300 años, igual hasta más, pero yo la he visto, digamos, escrita y teorizada hace 300 años, que es la misma idea que desarrolla Stanley Kubrick en 2001, la Odisea del espacio, que puede haber unos seres extraterrestres en el universo más avanzados que nosotros o menos avanzados que nosotros, y que nosotros somos la medianía, y que los más avanzados de nosotros pueden ser indistinguibles de los dioses y nosotros los consideraremos dioses. Y entonces los Ancient Aliens son un poco eso, ¿no? Los alienígenas ancestrales. Y es esa idea que ya la tienen hace 300 años y está teorizada de que en el universo, en el cosmos, cuando todavía ni se conocía que hubiera más de una galaxia, había estrellas nada más, que en el cosmos está escrito, seguramente hay seres más avanzados que nosotros a los que consideraríamos dioses. Entonces, por eso, entonces a mí estas 5... Bien, perfecto, te las compro. ¿Meterías alguna que tú digas, hombre, en el imaginario Hombre, yo metería popular? no sé, es que, vamos a ver, es que todo depende, porque te pones a pensar y te van saliendo. Es muy difícil Claro. hacer un ranking ¿Hay porque tienes estudios que... estadísticos sobre tratamiento informativo o pseudoinformativo en medios? ¿De cuáles son No, los temas más...? no creo. Y sería muy difícil porque hay que recopilar mucho, ¿sabes? Claro, por eso apelo un poco a tu acervo general, ¿no? Podría haber estudios, imagínate, me voy a inventar el dato, ¿eh? Podría haber estudios sobre, yo qué sé, la pseudociencia en un medio determinado durante un periodo de tiempo determinado. La pseudociencia, por ejemplo, en La Gaceta del Norte, un periódico desaparecido, que fue donde empezó Benítez, no empezó, pero donde tuvo su éxito, entre 1975 y 1980. Eso podía ser un estudio. Habría que ir, revisar todas las gacetas, ver cómo habían enfocado, etcétera, etcétera. Hombre, estas 5 están de maravilla. Podrías meter la Sábana Santa, podrías meter la Atlántida, que ya has visto que me encanta, podrías meter los ¿El monstruos... experimento Filadelfia, quizá? Es un poco menos, ¿no? También hace caja y Berlitz. Fíjate que con el experimento Filadelfia hacen caja los mismos que hacen caja con el libro Roswell. El libro Roswell, el incidente, es muy curioso porque, claro, la gente que no conoce la historia de la ufología se cree que Roswell fue famoso en su momento, le duró la fama 24 horas. De cuando sale en la portada del Roswell Daily Record, la Fuerza Aérea en la base de Roswell tiene un platillo, al día siguiente cuando salen las fotos el platillo es un globo. Desde ese momento, julio del 47 hasta 1980, solo hay una frase en toda la literatura ufológica sobre Roswell. En un libro de Harold Wilkins, y se dice que que un platillo aterrizó en Roswell, donde estaba cerca el grupo de bombarderos 800 tal, que el grupo de bombarderos 800 tal era el único grupo de bombarderos atómicos que había, el del Enola Gay, que estaba en Roswell. Entonces, en 33 años solo existe esa referencia. No hay ninguna referencia, y mira, ahora mismo yo tengo apoyado el ordenador sobre la gran enciclopedia de los ovnis estadounidense, de Ronald Story, que está muy bien, que es una obra maravillosa. Y además tiene que ser un tocho porque si la has usado para eso. Es así, sí. Y tengo alguna otra también, tengo varios volúmenes. Y entonces, en esa no hay ninguna referencia tampoco en esa enciclopedia. Y no hay ninguna referencia en ningún lado. Hasta que, de repente, Charles Berlitz y William Moore publican el incidente en inglés, y esto es muy significativo, en Estados Unidos es The Roswell Incident. Fíjate, si no se conocía Roswell en España, que cuando Plaza y Janés lo publica en España, lo publica como el incidente simplemente. Roswell no era conocido por nada en 1980. Y a partir de ahí se monta el negociete. Y el negociete hace que cada año salgan libros, programas de televisión, vayan los ufólogos españoles a vender la moto y se saquen una foto delante del cartel que pone Roswell. Es decir, pero Roswell es un clásico maravilloso, por ejemplo, también. Luis, después de tantos años siguiendo historias, ¿qué te preocupa más a día de hoy? ¿Que sigan existiendo estos misterios o que siga habiendo gente dispuesta a vivir de no aclararlos? A mí que existan los misterios mientras los expliquemos
me parece muy bonito. Me parece como una novela de Agatha Christie en la que vamos, digamos, descubriendo al asesino hasta que llegamos a explicar por qué ha muerto el que ha muerto, ¿no? Y en este caso, por qué el misterio X, cuáles son los orígenes. Eso me parece una cosa preciosa. A mí no me importa que existan misterios, porque la clave de la ciencia también es que existan misterios que se puedan explicar, ¿no? Que se expliquen. Y entonces a mí eso me parece fundamental. Me enrabieta bastante que los medios de comunicación y las grandes corporaciones editoriales y las productoras de televisión solo den cancha a charlatanes, que están vendiendo una visión tergiversada de la ciencia, del conocimiento, de la historia y del ser humano. Me parece que estamos en un momento en el que, más que nunca, hay que fomentar el pensamiento crítico, que la gente sea maleducada y pida pruebas. Ahora a mí me ha tocado, por esos azares del destino, lo que nunca he querido ser, que me ha tocado ser presidente del Círculo Escéptico. Somos, ya te he comentado antes, como unos 200 en toda España. Yo quiero que el movimiento escéptico español crezca. Quiero que tengamos gente que sea capaz de dar charlas. Ahora vamos a dar charlas en Madrid, estamos dándolas en Bilbao, vamos a darlas en Santiago de Compostela. Queremos fomentar el pensar críticamente. No hay un tema que no se pueda tocar. Se puede hablar de la vida después de la vida, se puede hablar de la muerte, se puede hablar de los misterios del eclipse, por los que el eclipse que va a venir este verano y los eclipses del año que viene. Y lo que yo quiero es que haya gente del mundo de la cultura, de la historia ya hay, que hable de todo eso, que nos explique cosas tan bonitas como cómo se hicieron las pirámides. Y una cosa que a mí siempre que la tengo escrita en una camiseta, ¿no? Los antiguos eran antiguos para nosotros, son antiguos para nosotros, pero no eran tontos. O sea, ese menospreciar a los antepasados que tenían mucho ingenio. Por eso yo ahora, mi obsesión personal ahora mismo es conseguir crear en España un entramado de pensadores críticos que fomente la necesidad de pensar críticamente y divulgue el conocimiento. Luego vendrá alguien que lo hará mejor, pero si yo ayudo con mi gente, que tengo una gente extraordinaria en la junta directiva del Círculo Escéptico, y si tenemos más socios podremos hacer más cosas. Y yo quiero hacer cosas, quiero hacer podcasts, quiero hacer YouTube. No yo, vamos, creo que tiene que haber gente que los haga, los que lo hacen bien, ¿no? Yo soy lo que soy. Dinos la dirección, la URL de la página. La URL del Círculo es muy fácil, es circuloescéptico.org. Vale, ahora en postproducción la estaremos poniendo por debajo. Sí. Y si alguien quiere escribirnos, en la web tiene todo tipo de información. Nuestros principios, los socios, los estatutos, los socios que quieren que se conozca que son socios públicamente, etcétera, etcétera. Bien, pues Luis, lo dejamos aquí. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por abrirnos la puerta de tu casa a El Disfraz de Polifemo y sobre todo, muchas gracias por seguir haciendo periodismo en tiempos en los cuales hacer periodismo no es lo más rentable del mundo. Muchas gracias a ti, Juan Carlos. Ha sido un placer acompañarte en El Disfraz de Polifemo y hablamos otra vez cuando quieras. Te tomaré la palabra, que yo soy muy de tomar la palabra. Lo dejamos aquí. Nos vemos en futuras ediciones del Disfraz de Polifemo. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.